Hola familia Valle, buenas noches. Vamos a iniciar con nuestra reunión en línea, pero antes me encantaría orar por los diezmos, así que acompáñame a Levíticos 27:30 y dice: así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor, es consagrada al Señor. Este versículo nos habla de que aun cuando Dios nos ha dado la tierra y la semilla de ella, le gusta que de sus bendiciones le demos siempre lo mejor. Así que, ¿te parece si puedes preparar tu diezmo? Aquí va a aparecer la cuenta, puedes depositar y vamos a orar. Señor Dios, hoy te doy gracias por la reunión que vamos a tener, porque va a llegar a los corazones. Señor, permítenos ser una iglesia obediente que escucha tu voz. Permítenos darte lo mejor siempre de la tierra que tú nos has dado y de las bendiciones que nos das. Bendice cada bolsillo y cada casa, abre puertas económicas a cada integrante de la familia. En el nombre de Jesús, amén.
Hola, ¿qué tal, Iglesia Valle? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? La verdad me da muchísimo gusto estar conectando nuevamente con ustedes, ¿saben? Hoy me tocó traer nuevamente la palabra estos días y la verdad me encanta el día jueves porque es donde todos estamos en línea reunidos, ¿sabes? Es la oportunidad que esta iglesia, que el Espíritu Santo, que Dios a través de usar nuestra vida conecte con la gente que está aquí en el Estado de México, con la gente que está en la Ciudad de México, con la gente que nos sintoniza desde algún lugar, ¿verdad?, de la República Mexicana, inclusive del extranjero. Y me da muchísimo gusto poderlos saludar, poderlos abrazar a la distancia y, como te digo, traer el mensaje que Dios tiene para tu vida y para mi vida. El día de hoy aprovecho para enviar un fuerte saludo a todos aquellos que están viéndonos a través de transmisiones, porque pues no pueden, ¿verdad?, físicamente venir a Valle, ya sea aquí en la República, en el extranjero. Les mando un fuerte abrazo y hoy Dios pone en mi corazón saludar a algunas personas como a Omar, a Neftali. Te mandamos un fuerte abrazo donde estés. De verdad hemos visto tu caminar aquí en Valle, aunque estés alejado trabajando. Entendemos que tienes un corazón para esta iglesia y te mandamos un fuerte abrazo. Mandamos un fuerte abrazo a todos de manera también especial. Y mira, ¿te parece bien? Extiende tus manos hacia mí para que juntos oremos. Ahí donde tú estés, por favor, extiende tus manos. Padre, dile, te pedimos en el nombre de Jesús, Dios. Hoy nos ponemos de acuerdo a tu palabra, Señor. En Mateo 18:19, que dice que si dos o más nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa, tú nos escuchas y la realizas. Hoy ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Cancelamos toda oposición y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de tu Hijo Ramón. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, gracias, hermanos. Y mira, siempre te invitamos a que este mensaje lo puedas tú compartir. Ahí desde tus redes sociales, no te salgas. Invita a alguien y dile, mira, ya empezamos el mensaje aquí en Valle. Ya empezamos, ¿verdad? Llámalos, conéctate para que tú y yo, dile, podamos recibir este mensaje y esta bendición. Muy bien, gracias por compartir, gracias por invitar a alguna persona o familia que Dios ponga en tu corazón. El día de hoy, ¿sabes? Estamos empezando una serie que desde el domingo pasado el Señor nos había puesto en nuestros corazones y que habla precisamente del servicio. Pero el título de hoy, escucha, es el siguiente: vivir para trascender. Tú sabes que la vida es importante vivirla bien. ¿Cuántas ocasiones, pues nuestros padres, ¿verdad?, nos piden que nos esforcemos en la vida? ¿Para qué? Para vivirla plenamente y feliz. Pero sabes, también es importante que entendamos que no nada más estamos un tiempo aquí, que también somos gente de la eternidad y por lo cual tú y yo tenemos que trascender. Así es que mira, trascender significa, allí en el diccionario, ir más allá de lo que el mundo ofrece y conectar, ¿sabes?, con la obra de nuestro Dios en nuestras vidas. ¿Ok? Mira, la palabra de Dios nos dice entonces que Dios es un Dios de generaciones. ¿Tú crees? Que Él lo que desea es que nosotros también trascendamos en nuestra vida y más allá. Dice Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Hará, dice, hasta por 1000 generaciones. Wow. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Entiendes la importancia de poder estar en las obras del Señor? ¿Entiendes la importancia de poder servirle a un Dios poderoso como el que tenemos? Y mira, también en el Nuevo Testamento, allí en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos dejó escrito a través, obviamente, con la inspiración del Espíritu Santo. Efesios 3, 20 al 21 dice aquí: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades,
por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, vivir una vida para trascender, ¿sabes? Se logra a través de servir a un Dios poderoso como el nuestro. Mira, aquí en Mateo capítulo 20, acompáñame, los versos por favor 26 al 28. ¿Ya estamos ahí? Yo te voy a leer la versión Dios habla hoy. Mateo 20, 26 al 28 dice así: pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás. Wow, qué tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos esforzamos y servimos en el mundo con una intención de tener buenos puestos, de tener éxito, de tener niveles importantes en nuestra sociedad? Y es correcto, porque Dios nos ha llevado, ¿verdad?, a ser hombres y mujeres de éxito. Pero sobre todo, fíjate, en el reino de los cielos, a diferencia del mundo, el Señor explica: en mi reino, el que quiera ser grande debe de servir a los demás. Así es que si tú has servido al Señor, no te confundas, el Señor lleva la cuenta. Dice en el 27, y el que entre ustedes quiera ser el primero será su esclavo. Wow. Esta palabra es fuerte, esta palabra a veces pues nos mueve el tapete de alguna manera, ¿no? Porque ¿te acuerdas allá en el colegio que nos enseñaban del señor feudal y todo esto? Y que un siervo pues dependía totalmente del señor feudal, ¿no? Pero que el señor feudal en este caso no podía tocar la vida del siervo, podía tocar lo que sea, pero en el caso de los esclavos estaba perdido porque aún disponía de su propia vida. Y cuando tú escuchas, ¿no?, ¿quieres ser el primero en el reino de los cielos? Pues tienes que ser un esclavo de los demás. Pero ¿sabes? Dios lleva la cuenta y la verdad, porque Él mismo, del mismo modo, dice el 28, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. Cuando tú ves esta escritura, cuando tú ves, ¿verdad?, que el reino de los cielos se trata de servir y que el Señor Jesús puso la muestra, que Él no vino a que le sirvieran, ¿sabes?, sino a servir a los demás. ¿Y de qué manera los está sirviendo? Poniendo su propia vida por rescate, por ti y por mí. Así es que si el día de hoy tú te sientes con una preocupación, tú te sientes abatido, tú te sientes con falta de fe, tú te sientes confundido, como decía, no te preocupes, ¿sabes? Dios es bueno. Y si Dios dio la vida por ti, y si Cristo fue a la cruz, ¿verdad?, del Calvario, por ti, por mí, claro que Él tiene el control de nuestras vidas. Qué privilegio, ¿no? Qué honor es servir a este Dios poderoso. Y ¿sabes? Para trascender necesitamos estar conectados con la obra de un Dios poderoso, con el reino de los cielos. Mira, el libro de Isaías, capítulo 6, verso 1 al 8, en esta nueva traducción viviente, dice así la palabra: en el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Los asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con los 2 alas se cubrían los pies, y con los 2 alas volaban. Se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Te das cuenta lo que pasó con este hombre llamado Isaías? Que de repente él tiene una visión, ¿verdad?, tremenda. Y él dice: ¿sabes? Hasta aquí llegó mi vida, porque yo no soy un hombre correcto delante de Dios, porque yo soy un pecador. Pero fíjate lo que dice el siguiente verso 6. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado de labios. Ahora tú, dice, con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que el Señor perdona
tus pecados, mis pecados y los pecados de la humanidad. Por eso el rey Salomón ahí, ¿verdad?, en sus escritos decía: Señor, perdónanos y cuando pequemos también. Y inclusive el día de hoy tenemos un trono de justicia. ¿Sabes que ahora nuestro sumo sacerdote es precisamente Cristo Jesús y que Él está intercediendo por ti y por mí en la presencia ya de su Padre? Que tú y yo lo único que tenemos que hacer es postrarnos, humillarnos ante su presencia para pedir perdón por los pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos, dice la Escritura. Qué oportunidad también que desde el Antiguo Testamento pase esto, ¿no? Entonces, fíjate bien lo que dice el 8. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué está pidiendo el Señor? ¿Quién se meterá a hacer las obras que yo tengo para el mundo? ¿Quién es aquel que realmente está dispuesto a participar en las obras celestiales? ¿Y qué dijo entonces Isaías? Aquí estoy, yo dije, envíame a mí. ¿Cuántos el día de hoy, hermano, estamos dispuestos verdaderamente a participar en las obras de un Dios poderoso? Porque, ¿sabes? El servicio se refiere precisamente a eso. El servicio, en otras palabras, es dejar atrás todas esas cosas que no me ayudan a trascender y que finalmente me invitan a que yo participe en la obra que el Señor está haciendo, en edificar su iglesia, en extender el reino de los cielos. Qué tremendo, ¿no? Ese es el verdadero servicio, hermano. Dejar, por eso el Señor en un momento determinado, ¿no? ¿Qué le dice ahí a los apóstoles? Mira, en Mateo 4:18. Ayúdame a leerlo en la Reina Valera versión 60, y si no, escúchala. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando ahí vio a otros hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaba sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Te das cuenta? El Señor, ¿sabes?, les cambió la ruta de su vida. Les dijo: ¿saben qué? Ahora yo voy a hacer que tengan una nueva función, un nuevo rol en su vida. Les cambió la función totalmente. ¿Qué les dijo? Necesito que vengan y me sirvan. Necesito que entonces ustedes se involucren en la obra poderosa que yo estoy haciendo, en ese plan de salvación para la humanidad, hermano. Dejando las redes. ¿Tú te puedes imaginar el impacto? ¿Tú te puedes imaginar la familia, inclusive, ¿no? Tanto aquí podemos ver de Pedro y de su hermano Andrés, y la familia de Juan y de Jacob, su hermano. ¿Qué dijeron? ¿Qué te pasa? ¿Cómo es posible? Tienen responsabilidades. ¿Y ellos qué dijeron? ¿Sabes? Es necesario estar y apoyar a Jesús en su obra, en esa misión de venir y ser el Salvador del mundo. ¡Wow, Señor! Ese es el servicio. ¿Qué te parece? Muchas veces nos quedamos cortos, ¿no? Decimos, bueno, es que servir es hacer algo a favor de otro, y es correcto. Pero, ¿sabes? En el reino de los cielos, el servicio, y para poder vivir una vida que trascienda, necesitamos tú y yo realmente estar al 100% involucrados en el reino de los cielos, en servir a ese Dios poderoso. Mira, mientras preparábamos este mensaje también, que el Señor nos mostraba que ahora la serie era de servicio, te quiero llevar al Antiguo Testamento, iglesia. Vámonos allá al libro de Josué, capítulo 10, el verso 1 en adelante. Y vamos a leer esta nueva traducción viviente, si me permites. Escucha este relato. Adoniset, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado y destruido por completo la ciudad de Ai y había matado a su rey, lo mismo que había hecho con la ciudad de Jericó y su rey. También se enteró de que los gabaonitas habían hecho la paz con Israel y ahora eran sus aliados. Cuando él y su pueblo oyeron todo eso, tuvieron mucho miedo, porque Gabaón
era una ciudad grande, tan grande como las ciudades de la realeza y más grande que la ciudad de Ahí. Además, los gabaonitas eran guerreros fuertes. Entonces, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensajeros a varios otros reyes, a Johan, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón. Vengan y ayúdenme a destruir Gabaón, le rogó, porque hizo paz con Josué y con el pueblo de Israel. Entonces esos 5 reyes amorreos unieron sus ejércitos para atacar en conjunto, pusieron todas sus tropas en posición y atacaron Gabaón. Tremendo, ¿no? Imagínate de repente que este rey dice, ¿sabes? He visto el poder que tiene Josué a través de su Dios. Ya hizo estas hazañas y ahora también se le unieron los gabaonitas. ¿Sabes? Si esos eran hombres valientes y valerosos, fuertes, dice la Escritura. Entonces, ¿qué dijo este rey? Vamos, ¿verdad? Este rey de Jerusalén, vamos y ataquemos, ¿verdad? A los aliados de Josué para empezar a debilitar y después atacarlo seguramente a él. ¿Sí lo ves o no, iglesia amada? Está aquí y no nada más la alianza la hizo con un rey, fue y tomó 5 reyes. Por eso, ¿sabes qué? Las alianzas son a veces para bendición, pero a veces son una amenaza para el pueblo de Dios viviente. De verdad, ¿no? Cuando alguien se propone hacer algo malo y de repente hace alianzas, pues adquiere un poder fuera de lo normal. Pero gózate en el Señor. Porque entonces, ¿qué hicieron los gabaonitas? Los gabaonitas, cuando vieron el peligro, ¿sabes? Fueron humildes y pidieron ayuda. Por eso, una de las enseñanzas en el reino de los cielos es que cuando tú estés pasando por situaciones, ¿verdad?, desagradables, de peligro, por situaciones no favorables, tú puedes pedir ayuda. Y sobre todo, ¿sabes qué? Primeramente y sobre todo a este Dios poderoso y a las autoridades que Dios ha puesto. Por eso aquí ellos como gabaonitas, aunque eran guerreros fuertes, fíjate lo que entonces hacen en el verso 6. Enseguida los hombres de Gabaón enviaron mensajeros a Josué, quien se encontraba en su campamento en Gilgal. No abandone a sus siervos ahora, rogaron, vengan de inmediato, sálvenos, ayúdenos, pues todos los reyes amorreos que viven en la zona montañosa unieron sus fuerzas para atacarnos. Qué tremendo, ¿no? 5 reyes, imagínate. Por mucho que estuviera un ejército fuerte y valiente, pues obviamente necesitas ayuda en esta situación. No es nada sencillo enfrentar 5 reyes. Wow. Entonces piden ayuda a Josué y mira entonces en el 7. Entonces Josué y todo su ejército, incluidos sus mejores guerreros, salieron de Gilgal hacia Gabaón. No les tengas miedo, le dijo el Señor a Josué, porque te he dado la victoria. Ni uno de ellos podrá hacerte frente. No cabe duda que cuando Dios respalde un llamado, va a estar presente siempre. ¿Qué le dijo a Josué? No tengas temor, hijo. No tengas miedo. ¿Sabes? No tengas miedo. Wow, Señor. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo te he dado ya la victoria. ¿Sí? Wow. De verdad digo, me encanta esto, porque lo primero que hizo Josué, seguramente, y aunque no lo diga aquí, fue orar y pedir ayuda y pedir dirección de este Dios poderoso. Y el Señor que le dijo, no te angusties, aunque veas muchas alianzas contra ti, aunque hagan alianzas, yo voy a darte la victoria. Ni uno de ellos podrá hacerte frente. Josué marchó toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresa a los ejércitos amorreos. Fíjate bien, aquí hay una reflexión, ya te dije, ¿verdad? Cuando tú estés en peligro, tú y yo tenemos que ser humildes, doblar nuestra rodilla y pedir ayuda. Y sobre todo cuando el Señor ya te indicó cuáles son aquellas, ¿verdad?, personas o situaciones que tú tienes que ir y clamar por ayuda. Otra cuestión también, ¿qué le dijo el Señor a Josué? ¿Qué le dijo? No tengas temor. Wow, Señor. No tengas miedo. No les tengas miedo. Y sabes, lo que pasa es que el temor, escucha esto, el temor, escuchen, iglesia amada, el temor es una falta de incredulidad
por la voluntad para creer lo que Dios ha prometido. Cuando tú y yo tenemos temor, nuestra voluntad se vuelve incrédula, ¿sabes? Para realizar las cosas que ya te prometió que tienes que hacer. Y entonces por eso el Señor te tiene que dar manifestaciones de hablar a sus hijos y a su pueblo. Pero fíjate bien, todas ellas tienen que tener un respaldo. Porque imagínate nada más que dijera Josué, Josué, Dios me habla y los resultados fueran contrarios. Qué tremendo, ¿no? Josué sabía y conocía el corazón de su Dios. Clamó a él y el Señor dijo, no tengas temor. O sea, que tu voluntad no decrezca para creer lo que yo ya te prometí. ¿Y qué le prometió? Enfréntalos porque la victoria va a ser tuya. Pero fíjate bien, entonces, ¿qué hizo el Señor? ¿Sabes, Josué? Te requiero, no para que hagas tus planes, no para que hagas tus propósitos, no para que cumplas tus caprichos o para que cumplas tus deseos. Quiero que tú me sirvas para que yo vaya y haga lo que quiera hacer con mi obra, para que yo haga y vaya a realizar los planes que tengo para ti, para mi pueblo en el futuro. Wow, Señor, qué tremendo es esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió después? Josué marchó toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresa a los ejércitos amorreos. ¿Sabes que en el servicio no nada más depende que Dios te dé una palabra? No nada más depende que tú y yo oremos. ¿Sabes qué depende? De tu participación. Porque te puedes imaginar, mira, déjame ver algo que Dios ponía que yo me enterara y que investigara. ¿Sabes que de Gilgal, fíjate bien, de Gilgal, donde estaba el campamento de Josué a Gabaón, habían 1 kilómetro de distancia? Y además había 1000 metros, ¿sí?, de montaña que tenía que subir. La montaña para llegar al campamento de Gabaón. Pero en el trayecto de donde estaba de Gilgal a Gabaón eran 32 kilómetros. Como decir, irte caminando en la noche desde lo que es la caseta por allá de Tepozotlán hacia el norte hasta el centro de la ciudad. Tú sabes todo el esfuerzo y todo el desgaste que eso producía. Tú sabes que tenían que ir a marchas forzadas, Josué, con sus hombres valientes. ¿Qué pueden decir los demás? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Fíjate, Josué, te está explotando. Josué, realmente te está costando. No, hombre, ellos sabían que el Señor estaba con ellos, porque Josué ya había dado muestras a través de los favores que Dios había hecho en su vida y en muchas otras cosas. Entonces el servicio, hermano, sí requiere un esfuerzo, requiere un agotamiento, requiere de valentía y disposición. ¿Para qué? Para cumplir los planes de Dios y no los del hombre. Wow, Señor. Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Entonces, él agarró por sorpresa a los amorreos. Y fíjate en el verso 10, y estamos leyendo Josué 10:10, dice, el Señor llenó de pánico a los amorreos y los israelitas masacraron a un gran número de ellos en Gabaón. Después persiguieron a sus enemigos por el camino que llevaba a Bet-Jorón y los fueron matando a lo largo de toda la ruta de Azeca y Maceda. Mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Bet-Jorón, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo y que no paró hasta que llegaran a Azeca. El granizo mató a más enemigos de los que mataron los israelitas a filo ¿de qué? De espada. ¿Sabes una cosa? Te voy a decir algo, Cuando tú eres valiente y enfrentas las circunstancias y obedeces lo que Dios te está diciendo, el Señor, ¿sabes qué? Te respalda con hechos sobrenaturales. ¿Te has dado cuenta entonces? ¿Cómo entonces Josué que dijo? Yo voy con todo. El Señor los confundió, el Señor empezó a meter confusión, empezó a tener todo, empezaron a matarlos, pero además el Señor de manera sobrenatural hizo que cayera, ¿verdad?, una lluvia con granizos, ¿verdad?, enormes que mataban más o que mataron más hombres que los propios del pueblo de Israel. Y si te das cuenta, ¿qué tino no tiene el Señor? Cómo el Señor apunta directamente y no desperdicia nada a él. Eso
te debe de llenar de gozo. ¿Cuántas veces aquí en Valles el Señor no nos ha manifestado que cuando en algunas ocasiones parece todo perdido, aparecen cosas sobrenaturales? Y déjame decirte que lo sabemos muchos aquí en Valle y los que estamos fuera. Y esto se trata no porque seamos nosotros buenos o dignos, sino porque la misericordia de Dios es grande, hermano. Y por lo que Él promete, Él no se echa para atrás. A mí me encanta. Entonces, familia, persona que me estás escuchando, si usted está pasando por desamparo, si usted está pasando por soledad, si usted está pasando por falta de salud, por recursos, vaya y busque a su Dios poderoso. Sírvale sobre todo, hermano, sabiendo que Dios va a respaldar su vida en cualquier momento, así las circunstancias parezcan adversas. Wow, Señor. El granizo mató a más enemigos de los que pudieron matar los israelitas. En el 12 dice: el día que el Señor le dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Jalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás, ni antes ni después hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Wow, híjole. Mira, todavía no bastó con eso, sino el Señor hizo un milagro sobrenatural mayor. Cuando José ora, cuando José se inclina para pedir ayuda y le dice: Señor, no alcanzamos a destruir a estos enemigos nuestros, por favor, detén el sol en Gabalón y tú no en Ajalón. El Señor oyó su oración. El Señor, ¿sabes por qué la respondió? Por su fe, porque Él puso su voluntad para cumplir el plan de Dios, porque el Señor lo envió, dijo: ve y los derrotas, porque la victoria es tuya ya. Él se esforzó, claro, por cumplir la obra del Señor con su participación. Y ese es el verdadero servicio, hermano. Cumplir la obra es servirle a Dios con nuestra participación para que Él cumpla sus planes divinos en nuestra vida. Por eso el Señor llamó a Pedro, por eso llamó a su hermano Andrés, por eso llamó a varios. ¿Saben? Ahora les voy a cambiar el rol en su vida. Ahora van a cambiar de empleo. Ahora, en lugar de servir ustedes para lograr obtener pescados y dar alimento, ahora a ustedes me van a servir a mí para realizar la obra mayor, que es el plan de salvación. ¿Te das cuenta qué hermoso es esto? ¿Te das cuenta cómo Dios nuestro es poderoso en batalla, hermano? No está, esto dice, ni antes ni después hubo un día como ese. ¿Tú te puedes imaginar este suceso, este evento sobrenatural que todo mundo se queda pasmado? Y te digo en serio, ¿cuántos has visto en tu vida? Aquí ha habido gente que de repente toda su vida tiene adicciones y de repente viene una palabra de un profeta o de una profeta y deja la adicción en cualquier sentido. ¿Cuántas ocasiones no hemos tenido? Señor, perdónanos porque hemos pecado, y el Señor se levanta y el Señor ha hecho esta iglesia y el Señor la ha levantado cuando la gente incrédula por falta de creer en los planes y las promesas de Dios dice: no se puede. En cuántas ocasiones cuando estábamos levantando este templo, gente fiel a Dios decía: no puede, pastor, esto es imposible, no se va a realizar. Y heme aquí en la presencia y en el poder de un Dios. Como dice la Escritura, sin fe, sin voluntad es imposible agradar a Dios. Sin saber y dedicar tu vida para decir: Señor, úsame. ¿Para qué? No para satisfacer mi vida nada más, Señor, sino para estar en tus obras, en tus planes que tú tienes. Después Josué y el ejército israelita regresaron a su campamento en Gilgal. ¿Y sabes algo que me estremece? ¿Sabes algo? Que después de esto, de repente capturan a los 5 reyes, ¿sabes? Y entonces Josué dice: esperen, me voy para allá. Los mete en una cueva y finalmente él acaba matándolos. Él acaba destruyendo esa situación tremenda. Y yo digo: ¿por qué, Señor? ¿Por qué no los perdonó? Y escuche esto: no podemos dar lugar a nuestros enemigos espirituales en nuestras vidas
Todo el terreno le pertenece al Señor Jesús y debe de ser tomado por Él. No podemos andar con medias. El trabajo es arduo, hermano. La labor es ardua. Y sabes, el Señor vino a dar su vida por la humanidad. Pero el Señor también dijo camino de vida, camino de muerte. Lo que es de Dios es de Dios y nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros que tenemos que ser valientes, ir más allá de nuestros temores y saber que Dios cumple, hermano. Y mira nada más, hermano, escucha esto también. En Hechos capítulo 5, fíjate bien, 5, 7 en adelante, fíjate bien. Hechos 7, voy a leer la Reina Valera, versión 60. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres como de mujeres, tantos que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentando de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Dime nada más, si Pedro se hubiera quedado junto con los apóstoles o cualquier discípulo hoy de Jesús que le sirve, si se hubiera quedado solamente, hermano, con vivir una vida plena, hubiera dejado de trascender. ¿Tú sabes la alegría que vivió Pedro? Tú sabes, al decir, wow, Señor, valió la pena que cuando tú me dijiste, sígueme, yo te seguí, dejando atrás todo un mundo temporal, Señor. Y ahora puedo ver cómo, Señor, tú me respaldas con obras maravillosas y sobrenaturales. La alegría tan solo de Pedro, de su familia, de la gente alrededor, que la pura sombra de Pedro sanaba enfermos, Señor. Tú sabes ese gozo en el corazón. Por eso en Hechos 9, hermano, ¿te acuerdas del apóstol Pablo? Del 1 al 9 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga en Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres en camino, los trajese presos a Jerusalén. Pero dice la Escritura, mas yendo por el camino a Damasco, fue confrontado por Jesús directamente. Ese hombre Saulo, que tenía un poder, una educación tremenda, que era un religioso, que era un fariseo tremendo, que destruía en su celo a la iglesia, de repente el Señor lo para y lo confronta y le dice, ¿verdad? Cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Ves la importancia de confrontar? Es que no, el amor no, hermano, hay que confrontar. El Señor confrontó a Pablo. ¿Y qué dijo aquí, hermano precioso? Escuche, mas yendo, dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le dijo, ¿por qué? Dice, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Cuando persigues a mi pueblo, cuando persigues a mis enviados, me persigues a mí, te metes conmigo. ¿Por qué me persigues? Y él, ¿qué dijo? Saulo, ¿quién eres, Señor? Y la siguiente, él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Te das cuenta? Ya servía al mundo, Señor, ya servía la parte religiosa, ya servía mis intereses, adquirí poder, adquirí prestigio, muchas cosas, empecé a satisfacer muchas necesidades personales, pero ¿sabes qué, Señor? ¿Quién eres? Y además ahora me pongo a tu disposición. ¿Qué quieres que yo haga? Y tú sabes lo que hizo el apóstol Pablo. Cuando él se levantó de aquí, mandó a ese siervo suyo, el Señor Ananías, para decirle, ¿sabes qué? Levántate, porque está un hombre llamado Saulo que está orando, necesito que ores por él y que le digas, ¿verdad?, que ahora es bien recibido al reino de los cielos. ¿Cómo se quedaría el apóstol Pablo después? Que dijo cuando fue trasladado al tercer cielo, cuando él resucitó, ese joven que cayó de la azotea cuando estaba predicando, cuando él empezó a extender el reino de los cielos, llegando a los gentiles, hermano, y de una manera poderosa. ¿Sabes? Él pudo haber hecho muchas cosas por su vida, servirse a él mismo, servir a otros, tener poder, pero esto, hermano, lo dijo en 2 palabras: todo lo anterior lo tengo por basura, por ahora conocer a este Cristo Jesús. Trascendamos, hermano, trascendamos.
Y termino en Juan 5. Fíjese bien, Juan 5, 20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados, porque en el 19 dice, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. ¿Te das cuenta? Jesús renunció a servir al mundo, a servirse a Él. Y el servicio que dijo, yo vine para hacer la obra de mi Padre. Yo vine para hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Así es que yo hoy te invito con todo mi corazón, personas, familias que están en el extranjero, que asistan a un lugar donde puedan servir a este Dios poderoso, hermano. Métase a trascender como sirviendo a este Dios. No importa que la gente los critique, no importa, el Señor los va a respaldar con hechos sobrenaturales. El Señor, como dice su escritura, paga 100 veces más hoy aquí y la vida eterna. ¿Te gusta esto que escuchaste? ¿Quieres trascender en tu vida? Sirve al Señor y no tenga temor de las alianzas. ¿Sabe? El Señor ponía esta escritura, te lo prometo, hermano, porque el Señor así habla. Cuando hemos requerido aquí de su mano poderosa, lo único que tenemos que hacer es postrarnos y decir, Padre, tú me enviaste, tú me respaldas, Padre mío. Así ustedes como padres, usted como hijos, como padres, usted va a decir, no tengo problemas. No importa si usted tiene la oportunidad de tener hijos o tiene, ¿verdad?, descendencia, el Señor se la dio. Y si usted se mete a servir al Rey de Reyes, el Señor lo va a respaldar y el mundo se va a maravillar de lo que Dios va a hacer con usted. O sea, es importante la participación y la oración, claro, pero sobre todo obedecer. Por eso Josué pudo detener el sol y la luna, porque Josué obedeció al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y después se esforzó y fue valiente, no temió lo que el mundo, las apariencias y circunstancias, sino fue con todo, con su esfuerzo, con su compromiso y con su entusiasmo. Así es que en Valle, vamos con todo. Personas y familias, está pasando por situaciones difíciles, busque el apoyo en el Señor y siga sirviéndole con un corazón dispuesto, sabiendo que ese servicio no es de este mundo, sino es para establecer el reino de los cielos, para estar en los planes. Por eso hay que decirle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Un abrazo muy fuerte, me dio mucho gusto volver a estar en estas transmisiones. Te mando un abrazo con todo mi corazón. Vaya. Hasta la próxima. Hola iglesia, entonces, ¿te gustó el mensaje? Compártelo con otros. Comparte este mensaje lleno de poder. Y sabes, te recuerdo que tenemos en esta semana, el día de mañana, el viernes, tenemos la oración a las 6:30. Tenemos reunión de familias y matrimonios y jóvenes el próximo sábado a las 7 de la noche. Te esperamos en familias. Te esperamos también en las transmisiones en vivo aquí en Valle, en los dos servicios a las 9 y a las 12 y en la reunión de varones el día lunes. ¿Ok? Te esperamos con todo entusiasmo. Vente para que sigamos oyendo la voz de Dios, alabándole, pero sobre todo que participemos de manera activa en la obra de Dios al servir. Dios te bendiga.